El siglo XIX amaneció sobre una América Latina convulsionada. Las cadenas del Imperio español, aunque rotas, habían dejado profundas heridas. Las nuevas repúblicas se debatían entre la promesa de libertad y la sombra del caos. Las guerras de independencia, aunque victoriosas, habían dejado a su paso un panorama desolador. Las economías estaban devastadas, caudillos ambiciosos luchaban por el poder, mientras el fantasma de la reconquista española se cernía sobre el continente. En este contexto de incertidumbre, surgió un anhelo de unidad. Intelectuales y líderes visionarios soñaban con una América Latina fuerte y unida, capaz de hacer frente a las amenazas externas y construir un futuro próspero. En este escenario turbulento, un hombre se alzaría con la visión de unir a los pueblos andinos bajo una sola bandera: Andrés de Santa Cruz. El ideal panandino, la visión de una nación que reunificara a los pueblos de la antigua civilización inca, no era nuevo. Desde la caída del imperio a manos de los conquistadores españoles, la idea de una patria grande había germinado en el corazón de muchos. Las guerras de independencia habían reavivado este sentimiento. La lucha contra un enemigo común, la corona española, había creado lazos de solidaridad entre los criollos de diferentes regiones. Sin embargo, el sueño de Bolívar de una gran Colombia, que unificara a Venezuela, Colombia y Ecuador, se había desmoronado ante las pugnas internas y las ambiciones regionales. A pesar de las dificultades, el ideal panandino encontraba un terreno fértil en la región andina. El propio Santa Cruz, de ascendencia mestiza, se veía a sí mismo como heredero de este legado ancestral, llamado a completar la obra inconclusa de los incas. Andrés de Santa Cruz, nacido en la fría altiplanicie boliviana, fue un hombre de gran determinación y visión. No era un hombre de medias tintas. Su carácter firme y decidido lo distinguía. Formado en las campañas militares de la independencia, donde aprendió el arte de la guerra y la estrategia, Santa Cruz había demostrado ser un estratega brillante y un líder carismático, capaz de inspirar a sus tropas. Su ascenso al poder en Bolivia, tras una serie de guerras civiles que habían sumido al país en el caos, fue un momento crucial. Fue recibido con una mezcla de esperanza y recelo. La gente anhelaba un cambio. Esperanza porque Santa Cruz representaba la promesa de orden y estabilidad en una nación convulsionada, que buscaba paz. Recelo porque sus ambiciones, apenas disimuladas, iban más allá de las fronteras bolivianas, hacia una visión más amplia. Santa Cruz no se consideraba un simple gobernante. Su visión era más grande. Se veía a sí mismo como un constructor de naciones, un unificador de pueblos, con un propósito claro. Una nación andina, fuerte y unida, sería capaz de resistir las presiones de sus vecinos y mantener su soberanía, asegurar su independencia y recuperar la grandeza del pasado, inspirando a futuras generaciones. Para Santa Cruz, la unidad no era un fin en sí mismo, sino una herramienta poderosa, sino un medio para alcanzar la prosperidad, el desarrollo y la estabilidad duradera. La Confederación Perú-Boliviana, como su nombre lo indica, no pretendía ser una fusión homogénea de dos países. Santa Cruz, consciente de las diferencias regionales y las rivalidades históricas, optó por una estructura federal que, al menos en teoría, garantizara cierta autonomía a las diferentes entidades que la componían. La Confederación se dividía en tres estados: el estado norperuano, el estado sudperuano y el estado boliviano. Cada estado tendría su propio congreso y un presidente encargado de la administración interna. Santa Cruz, en su calidad de supremo protector, ejercería el poder ejecutivo a nivel confederal, controlando la política exterior, el ejército y las finanzas. Esta estructura, aunque compleja, buscaba un equilibrio delicado. La Constitución de la Confederación, promulgada en 1837, reflejaba esta dualidad. A pesar de su corta vida, la Confederación Perú-Boliviana no se limitó a ser un proyecto político. Santa Cruz, consciente de que la estabilidad política debía ir acompañada de progreso material, implementó una serie de medidas económicas y sociales que buscaban sentar las bases para un desarrollo sostenido. Bajo su gobierno, se impulsó la agricultura, se fomentó el comercio exterior y se mejoró la recaudación de impuestos. Se crearon nuevas instituciones educativas y se promovió la cultura.
Se implementaron obras públicas, como la construcción de carreteras y la mejora de los sistemas de riego, con el objetivo de integrar el territorio y dinamizar la economía. Estos esfuerzos, aunque incipientes, comenzaban a dar sus frutos. La economía, que había estado estancada tras las guerras de independencia, mostraba signos de recuperación. Sin embargo, este periodo de relativa estabilidad sería efímero. El proyecto de Santa Cruz, a pesar de sus logros iniciales, no estuvo exento de opositores. Tanto en Perú como en Bolivia, se alzaron voces críticas que veían en la Confederación una amenaza a la independencia y a la identidad nacional. En Perú, la oposición era liderada por un sector de la élite criolla, que veía en la Confederación un instrumento para perpetuar el dominio boliviano. Los criollos peruanos, herederos del virreinato, se resistían a perder su posición privilegiada en la nueva nación. A ellos se sumaban algunos caudillos militares, que veían en Santa Cruz un obstáculo a sus propias ambiciones de poder. En Bolivia, la oposición era más débil, pero no por ello menos importante. Algunos sectores criticaban la excesiva centralización del poder en manos de Santa Cruz, que veían como un paso hacia el autoritarismo. A estas tensiones internas se sumaba la creciente hostilidad de los vecinos. La creciente tensión entre la Confederación Perú-Boliviana y sus vecinos finalmente desembocó en un conflicto armado que cambiaría el curso de la historia en la región. En 1836, Chile declaró la guerra a la Confederación, iniciando una serie de hostilidades que se prolongarían por 3 largos años, marcados por intensas batallas y estrategias militares. La Guerra de la Confederación, también conocida como la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, fue un conflicto complejo en el que se entrelazaron intereses geopolíticos, rivalidades comerciales y ambiciones personales. Este conflicto no solo afectó a los países directamente involucrados, sino que también tuvo repercusiones en toda la región. Chile, apoyada por algunos grupos opositores peruanos, buscaba debilitar a la Confederación y asegurar su dominio en el Pacífico Sur, consolidando así su influencia en la región. Argentina, si bien no participó directamente en el conflicto, mantuvo una actitud hostil hacia la Confederación, apoyando a los grupos opositores y cerrando sus fronteras al comercio, lo que complicó aún más la situación. La guerra se desarrolló en diferentes frentes, con saldo de victorias y derrotas para ambos bandos, y con un alto costo humano y material. Sin embargo, a medida que avanzaba el conflicto, la balanza comenzó a inclinarse a favor de Chile, que logró consolidar su posición y obtener importantes victorias. La batalla de Yungay, librada el 20 de enero de 1839, marcó el fin del sueño de la Confederación Perú-Boliviana. Las fuerzas chilenas, comandadas por el general Manuel Bulnes, infligieron una decisiva derrota al ejército de la Confederación, liderado por el propio Santa Cruz. La derrota en Yungay significó el colapso del proyecto de Santa Cruz. El ejército de la Confederación, desmoralizado y diezmado, se disolvió. Santa Cruz, abandonado por sus antiguos aliados, se vio obligado a huir del país. La Confederación Perú-Boliviana, que había nacido con la promesa de unidad y progreso, se desmoronó apenas 4 años después de su creación. El colapso de la Confederación tuvo consecuencias profundas para la región andina. Perú y Bolivia, nuevamente separados, se sumieron en un nuevo ciclo de inestabilidad política y económica. Chile, por su parte, salió fortalecida del conflicto. El sueño de la Confederación Perú-Boliviana, a pesar de su corta vida y su trágico final, dejó una huella profunda en la historia de la región andina. Este ambicioso proyecto, que buscaba unir a Perú y Bolivia bajo una sola bandera, fue un reflejo de las aspiraciones de muchos líderes de la época. La idea de la unidad, aunque derrotada en el campo de batalla, seguía viva en el imaginario colectivo, alimentando debates y aspiraciones a lo largo del siglo XIX y XX. Los intelectuales y políticos de la época discutían fervientemente sobre las posibilidades y los desafíos de una unión duradera. La Confederación, más allá de sus logros y fracasos concretos, representaba un anhelo de grandeza, una búsqueda por superar las divisiones internas y construir un futuro de progreso y prosperidad. Este sueño de grandeza resonaba en las comunidades andinas, que veían en la Confederación una esperanza de estabilidad y desarrollo. Su legado, complejo y contradictorio,
sigue siendo objeto de debate entre historiadores y ciudadanos de a pie. Las interpretaciones varían, pero todos coinciden en que la Confederación dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de la región. Para algunos, la Confederación fue un error histórico, un intento artificial de unir a dos pueblos con identidades diferentes. Las diferencias culturales y sociales entre Perú y Bolivia eran profundas y difíciles de reconciliar. Para otros, fue una oportunidad perdida, un proyecto visionario que, de haberse concretado, habría cambiado el destino de la región. Creen que la Confederación podría haber sido un modelo de integración y cooperación en América Latina. Lo cierto es que la Confederación Perú-Boliviana, a pesar de su fracaso, nos recuerda que la historia no está escrita de antemano. Cada intento, cada sueño, deja una huella que influye en las generaciones futuras.